o con un producto de 500 gramos. Esto es un periodo que se divide a su vez en fetal precoz y fetal tardío. Después de las 20 semanas, el producto va agarrando viabilidad, ¿okay? La posibilidad de sobrevivir. Mientras más edad gestacional, mayor posibilidad de sobrevivir. Y entonces cambia de nomenclatura cada una de las edades gestacionales. Se dice que el feto tiene viabilidad para sobrevivir fuera del claustro materno después de las 28 semanas, una edad gestacional que es más o menos la que tiene supervivencia en nuestro país. Es decir, que todos los embarazos, y corrígeme si me equivoco, están expuestos a un aborto espontáneo. Sí, en las primeras semanas de gestación, el primer trimestre, hasta las 13 semanas más 6 días, se considera, claro, hay un periodo embrionario y un periodo fetal. Okay, ese periodo embrionario nosotros lo consideramos como aborto antes de las 20 semanas. Sin embargo, lo que es el aborto espontáneo se produce en esas primeras semanas, okay, donde todavía el embrioncito es muy pequeñito y no se puede ver estructuras reconocibles. Sin embargo, es una pérdida igual y como tal debe manejarse. Ahora, hay otra clase de pérdida, doctora, y me refiero a la muerte neonatal, que es cuando ya el niño ha nacido, ¿no? Por supuesto, a medida que avanza el embarazo, hay diferentes diagnósticos que pueden comprometer al producto y su viabilidad. Es decir, si tenemos una paciente complicada con alguna patología médica materna, aumenta las probabilidades de que esa gestación o ese embarazo se vea afectado y aumentan la posibilidad de una muerte fetal o neonatal precoz. La neonatal precoz es la que comprende desde el nacimiento a las primeras 7 días de vida. Y hay muchas patologías implicadas. En Venezuela la mayor cantidad de muertes neonatales precoces se produce por el parto pretérmino. Ahora, ¿cuáles serían las causas? ¿Por qué se produce una muerte fetal? Bueno, la muerte fetal, dependiendo del momento, por supuesto, en el que se produzca, puede ser porque el feto venía con alguna patología que pudiese complicar la adaptabilidad de ese recién nacido fuera del claustro materno, influido por las condiciones maternas, alguna patología materna que pueda aumentar ese riesgo, o definitivamente si se trata de un embarazo que se ha controlado y se ha visto durante todo el embarazo normal, puede producirse en menor cuantía un síndrome que se da en las primeras horas de vida, que es el síndrome de la membrana hialina, y por lo tanto se produce un deceso que es la muerte inesperada dentro de toda una gama de patologías, y se produce al final ya cuando el bebé ha nacido. Ahora, también hay infecciones, la mala nutrición, ¿no? También incide en esto. Todo lo que pueda poner en riesgo normal funcionamiento de un embarazo, desde el estrés hasta la infraestructura país, puede condicionar el hecho de que exista una muerte neonatal precoz o una muerte fetal. Hablando un poco de esa infraestructura, ¿no? De la que tienen pues los hospitales y clínicas de nuestro país. La falta de insumo, doctora, el déficit de infraestructura también incide o tiene relación con la muerte fetal o con ya la muerte neonatal. Tiene impacto más en la muerte neonatal. Nosotros como médicos especialistas en alto riesgo obstétrico tratamos de compensar lo máximo que se pueda el embarazo desde el punto de vista de estabilizar a la madre, progresar a la madre para que alcance una edad gestacional donde el producto tenga buena viabilidad fetal o neonatal precoz. Sin embargo, existen condiciones, como tú mismo lo decías, del país, donde el número de patologías que tenemos materna no es acorde con la posibilidad que nosotros tenemos de darle a ese recién nacido. O sea, las terapias intensivas neonatales están muy limitadas en número de camas y entonces tenemos la indicación de la interrupción precoz
y se dice interrupción, pero realmente es terminar el embarazo por una patología que va a descompensar a la madre y por lo tanto va a descompensar al feto y futuro neonato, necesita una infraestructura ese neonato por ser un pretérmino y eso no lo tenemos. Lamentablemente hay muchas políticas de salud tratando de hacer recuperaciones en este ámbito, pero seguimos teniendo una morbilidad materna que está muy alta y pues unas terapias intensivas neonatales que no son equiparables. Por supuesto, también hay enfermedades de la madre, ¿no?, que pueden incidir en la pérdida del feto. ¿Cuáles serían esas enfermedades? El trastorno hipertensivo del embarazo hoy por hoy, conocido como preeclampsia, ya hablamos en una oportunidad sobre esto, es la que mayor impacto tiene sobre esa muerte neonatal o perinatal, porque es la primera causa de interrupción por causa materna. Sin embargo, tenemos las diabetes, tenemos la obesidad, tenemos los trabajos de parto pretérmino, tenemos las infecciones, sobre todo las infecciones urinarias, que son las primeras infecciones de la mujer embarazada, que pueden condicionar que ese bebé nazca antes de tiempo y por ende su sobrevida va a estar limitada a la edad gestacional alcanzada y a las condiciones maternas y por supuesto a lo que le podamos brindar una vez que nace. Ahora, por ejemplo, la preeclampsia, doctora, puede ser determinada a través del control prenatal, de allí su importancia, ¿no? Sí, todas las enfermedades que conllevan un aumento o un riesgo a la morbimortalidad materna y neonatal son susceptibles al diagnóstico prenatal. Insistimos mucho en que tiene que hacerse una asesoría preconcepcional, sobre todo en aquellas mujeres que tienen comorbilidades que pudiesen aumentar este riesgo, sobre todo las diabéticas, las hipertensas, las lúpicas, las nefrópatas que se embarazan, porque estos bebés potencialmente se van a perder o tienen muchísimo más riesgo de perderse durante el embarazo. Ahora ya para finalizar, doctora, quisiera saber cuál es el tratamiento. Por ejemplo, cómo se aborda un embarazo o una pérdida espontánea, un aborto espontáneo, cómo se trata. Bueno, el aborto espontáneo se trata hay varias corrientes, sin embargo el tratamiento está definido. Una vez que se detiene la gestación, esta gestación es muy temprana, tenemos políticas de intervención que van hacia la extracción ya sea por aspiración o curetaje, previa dilatación, hospitalización de esa paciente y si es una muerte fetal, que es un feto un poco más grande, lo que se prefiere es la inducción de ese trabajo de parto previo acompañamiento y toma de decisiones por parte de un equipo multidisciplinario en donde está el psicólogo, el psiquiatra, quizás pues la información bien llevada por parte del equipo de salud y se toma la decisión dependiendo de las condiciones obstétricas para parto vaginal o para cesárea, en su mayoría por parto vaginal. Y esa inducción de parto, doctora, ¿no creará mayores conflictos, mayores daños emocionales? Eso lo vamos a abordar al regreso de la pausa con la psicóloga Siboney Pérez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Era la doctora ginecobstetra Luanis Rivera, especialista en medicina materno-fetal. Muchísimas gracias. Con esto hacemos...